Como decíamos ayer, estamos a principios del siglo XIX. Hacía unos pocos años, la flota británica infligió una importante derrota a la francesa en la batalla de Abukir, lo que dio un vuelco a la situación estratégica en el mar Mediterráneo. La flota francesa dejó de ser una amenaza importante en este mar, permitiendo a los británicos hacerse con el control del mismo y reducir la flota destinada a este frente para centrar sus esfuerzos en otros puntos. Esto limitó drásticamente el transporte de tropas y material militar francés a través del Mediterráneo, por lo que los galos buscaron darle la vuelta a la situación lo antes posible, lo que hizo que el gobierno francés mirase nuevamente a España. Esto llevó a la firma del Tratado de Aranjuez en febrero de 1801, donde se acordó la constitución de una potente flota combinada hispano-francesa, que operaría en aguas del Mediterráneo, exigiendo a la británica otro esfuerzo adicional al abrirse un nuevo frente, disminuyendo la presión inglesa sobre el Atlántico y posibilitando el comercio español y francés con ultramar. En el mismo tratado se establecieron las disposiciones militares, entre las que se encontraban el movimiento de dos contingentes navales franceses, uno al mando de Linois y otro a mando de Dumanoir. El primero saldría del puerto de Tolón y el segundo lo haría de Cherburgo. Ambos debían dirigirse a Cádiz para reunirse con la escuadra del almirante Moreno. Pero los británicos no estaban dispuestos a consentir que franceses y españoles navegaran a sus anchas por aquellas aguas. En aquel momento, para controlar el paso del estrecho, disponían de 7 navíos de guerra y una fragata. Al mando de todos ellos estaba el almirante Sir James Saumes, veterano de Abukir. El oficial británico era consciente de su inferioridad si permitía la reunión, por lo que se decantó por una estrategia simple. Al no poder enfrentarse directamente a la combinada, decidió atacar sucesivamente las distintas partes de la misma. Lo primero era evitar la reunión, por lo que se concentró en cortar el paso al escuadrón de Linois en su ruta hacia Cádiz. Según el plan acordado, Linois partió de Tolón con 3 navíos y una fragata dirección a Cádiz. El 1 de julio fueron avistados desde Gibraltar por los ingleses, pero allí solo había un barco de guerra comandado por George Dundas. El británico envió un barco para informar a Saumarez, quien estaba bloqueando Cádiz con 6 navíos de línea. 2 días más tarde, a la entrada del estrecho de Gibraltar, los franceses se cruzaron con el bergantín Speedy, de 14 cañones, bajo el mando de Lord Cochrane. Este era consciente de que su fama de pirata podría costarle caro, por ello presentó una batalla desigual, intentando, como es normal, evadirse del cerco, pero a pesar de todos sus esfuerzos tuvo que rendirse. Pero la alegría por la victoria y el apresamiento de 2 buques ingleses duraría muy poco a los franceses. Lord Cochrane les comunicó que una división naval al mando de Sir James Saumarez, compuesto por 6 navíos y una fragata, se encontraba en el Golfo de Cádiz, cortándole el paso. Aquello hizo temblar las piernas de Linois, hasta tal punto que prefirió entrar en la bahía de Algeciras. Así, el 4 de julio, la flota gala entró en la bahía, y nada más llegar, Linois se entrevistó con el comandante de armas de la ciudad, Adrián Jacome. Linois le expuso su plan, que consistía en esperar al enemigo en la bahía, al tiempo que se avisaba por tierra al almirante Moreno para que con el resto de la escuadra tomar de revés a los ingleses y destruirlos. Plan que fue aceptado por el español, quien además informó de la disponibilidad de las baterías, que se encontraban en perfecto estado de operatividad, aunque con cierta falta de personal, a lo que le añadió 14 cañoneras españolas para proteger los flancos de la línea francesa. Finalmente, se acordó formar en línea de batalla a los navíos galos a 300 metros de la costa, en los bordes las cañoneras, y protegidos por el fuego de las baterías de costa. Pero Linois no se fiaba de los artilleros españoles y exigió que las piezas fueran dirigidas por sus hombres, a lo que Adrián Jacome se negó, asumiendo únicamente que los soldados franceses guarnecieran los fuertes para proteger a la artillería de posibles desembarcos ingleses, por lo que los franceses desembarcaron en la Isla Verde y Fuerte Santiago, consideradas las posiciones más críticas que más daño podían causar al enemigo y, por tanto, donde mayor empeño pondrían los de la pérfida Albión. Los aliados se pusieron manos a la obra. Rápidamente, en Isla Verde se acoderó la fragata Muirión, le siguió el Indomptable y a continuación el de Sask y el Formidable. En el fondeadero de Algeciras se colocaron las 2 presas, el bergantín Speedy y el otro buque. Las lanchas cañoneras españolas se apostaron en las alas del dispositivo,
3 al sur de Isla Verde y 4 al norte, para impedir el desbordamiento de la línea. Los buques franceses recogieron velas y echaron sus anclas, pretendiendo actuar como baterías de costas flotantes. Seguramente te has dado cuenta. Linois había dispuesto los buques como lo había hecho Bruce 3 años atrás en Aboukir, donde los franceses fueron derrotados por Nelson. Básicamente, Linois ofrecía a los británicos un segundo Aboukir. La única diferencia eran las baterías españolas que defendían la costa desde la Punta Carnero hasta Algeciras. ¿Por qué crees que lo hizo? ¿Negligencia o una trampa? Házmelo saber en los comentarios, y ya que estás por ahí, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y compartir el vídeo. Seguimos. Al despuntar el sol el día 6, las velas de la pérfida Albión fueron avistadas desde el fuerte del Tolmo, pero este no abrió fuego sobre ellas, tras lo cual pasaron frente al fuerte de San Diego, el cual tampoco abrió fuego. Fue la mañana del 6 cuando los británicos aparecieron por Punta Carnero. Eran los navíos César, el insignia de Saumarez, Pompey, Venerable, Hannibal, Spencer, Audacious y la fragata Thames. Los ingleses llegaban confiados en su superioridad, con la idea de repetir la maniobra de Nelson en Aboukir, remontar la línea franco-española en toda su longitud por el lado de la costa, en tanto que los restantes atacaban por el lado del mar abierto, para ponerla entre dos fuegos, menospreciando a las baterías de costa. Los artilleros españoles contuvieron la respiración expectantes, y los oficiales hicieron sus cálculos. Debían suplir la cantidad de plomo con precisión. Cuando los barcos ingleses pasaron frente a la batería de San García, el silencio se rompió con el rugido de los cañones españoles. Eran las 8 de la mañana del 6 de julio de 1801. Aquellos cañones iniciaron la batalla de Algeciras. Los de la pérfida Albión no respondieron al fuego y siguieron avanzando en dirección a la flota francesa, que mantuvo sus barcos fondeados cerca de la costa. La escuadra inglesa navegó en línea. En primer lugar, el Venerable cruzó la primera parte de la línea francesa para ocupar su posición en el extremo norte de la misma. El Pompey le siguió hasta colocarse en el centro del despliegue combinado hispano-francés. Detrás, el Audacious, César, Spencer y Hannibal. Saumarez ordenó fondear para, desde la quietud, disponer de objetivos más fáciles en los buques galos, por lo que todos los barcos ingleses echaron el ancla. Eran las 8:35 cuando los ingleses rompieron fuego, generalizándose la batalla, llenando la costa de un ruido ensordecedor. Los 12 cañones de 24 de Isla Verde y Santiago vomitaban muerte desde sus bocas. Cada disparo que daba en el blanco hacía saltar montañas de astillas. Los gritos de dolor de los hombres heridos se empezaron a mezclar con los ruidos de los cañones, pero Saumarez siguió sin dar importancia al daño que le podían causar las baterías españolas y ordenó centrarse en los navíos franceses. A las 10 de la mañana se levantó una brisa del sur que el almirante británico quiso usar a su favor. Ordenó levantar amarras con el objetivo de tomar entre dos fuegos a los barcos galos. Sin embargo, Linois se dio cuenta del movimiento inglés y también ordenó cortar amarras, tras lo que las naves francesas encallaron en la costa debido al mismo viento del sur. A ojo de Saumarez, la batalla se estaba decantando a su favor, pero media hora más tarde se dio cuenta de su error. Las baterías de tierra estaban dando buena cuenta de sus navíos, sobre todo del César y Pompey. Por estos motivos ordenó cortar cables y ponerse al viento, pero el Pompey estaba tan dañado que la única forma de moverlo y evitar que se estrellara contra la costa era remolcarlo con botes. Mientras tanto, la batería de Isla Verde, ahora en la vanguardia tras el movimiento de los franceses, impedía con sus certeros y mortíferos disparos que los británicos se acercaran. Tanto daño hacía con su fuego que Saumarez, en una decisión desesperada, ordenó un desembarco en la isla para apoderarse de ella, pero se dio cuenta que su orden no se podía llevar a cabo, ya que los botes de desembarco estaban remolcando el Pompey, por lo que las baterías de Isla Verde y Santiago continuaron con su fuego, causando enormes molestias a los británicos. Mientras tanto, el Hannibal estaba intentando el desbordamiento por el norte de la línea francesa para intentar tomar a los galos entre dos fuegos. Sin embargo, el buque británico encalló en la roca, la cual se conocerá desde entonces como la del navío, y allí quedó inmovilizado. Los españoles de la batería de Santiago se dieron cuenta del inconveniente del Hannibal y decidieron que había que saludarlos como correspondía, a base de buen plomo español.
Además, el buque inglés no podía recibir auxilio alguno debido al fuego de las baterías de Torre de la Almiranta y la de Palomares. Todo un desastre para los británicos. No por ello pensemos que los españoles lo iban a tener más fácil. El Hannibal no estaba derrotado, disponía de 74 cañones y su almirante ordenó a los botes desencallarlo. Las cañoneras españolas se acercaron al buque británico para dar buena cuenta de él, pero los de la pérfida Albión abrieron fuego sobre ellas, hundiendo muchas. El Formidable fue el barco francés más cercano, pero al encontrarse encallado también, sus disparos fueron inoperantes. Por lo que, solo la batería de Santiago, cuyos artilleros estaban poniendo el máximo esfuerzo, consiguieron con sus disparos ir demoliendo poco a poco el navío británico. Más de una hora duró el intercambio de disparos, un duelo entre la masa de fuego del Hannibal contra la precisión de la artillería española, un combate durísimo en el que la mayoría de disparos británicos rebotaban en el farallón de tierra y rocas, pero también causaron importantes daños. Paralelamente, el César, Audacious y el Venerable se aproximaban al enemigo, encontrándose muy cerca de la Indoptable, pero el fuego de los cañones de la isla protegía al buque francés de las aproximaciones británicas. Saumarez ordenó nuevamente un desembarco para tomar la dichosa batería. Esta vez sí, contaba con los botes y hombres necesarios para hacerlo. Los botes, cargados de valientes soldados, consiguieron acercarse a la costa, mientras los artilleros de Isla Verde preparaban sus morteros y las compañías francesas de Devaux se desplegaban entre las rocas. Los de la pérfida Albión se acercaron a tiro de fusil, pero los cañones y morteros rugieron con furia, sembrando muerte y destrucción entre las filas inglesas. Varias embarcaciones fueron hundidas, obligando a los marinos a nadar, algunos hacia la costa y otros de vuelta hacia los barcos. Ante el enorme daño sufrido, el almirante británico ordenó la retirada de los botes al no poder enviar al César y al Audacious a apoyarlos debido a los cañones de A-24 que los mantenían a raya. La victoria parecía alejarse de los británicos, pero no era lo único que estaba abandonando a los atacantes. El viento empezó a decaer, lo que reducía la movilidad de los buques ingleses y aumentaba el efecto de los cañones hispano-franceses, reduciendo la batalla a un cañoneo intenso y letal entre los combatientes, adquiriendo un encarnizamiento atroz debido a la inmovilidad de los barcos. Finalmente, poco antes de la 1 de la tarde, Ferris, el capitán del Hannibal, ordenó arriar la bandera, tras perder la mitad de su tripulación en un combate artillero durísimo. Precisamente en ese momento llegaban barcas británicas dispuestas a remolcar el navío, pero al rendirse el Hannibal, la batería española cambió de objetivo y abrió fuego sobre ellas al tiempo que las invitaba a rendirse, a lo que Ferris accedió y las incluyó también en la deposición de las armas. El Pompey, inmovilizado y totalmente inútil, terminó por embarrancar cerca de Isla Verde, aunque esta vez Saumarez se adelantó tras la experiencia del Hannibal. Rápidamente ordenó que otras barcas se unieran a las que intentaban remolcarlos. Los marineros británicos, con gran valor, todo hay que decirlo, se acercaron bajo el fuego de los españoles y consiguieron desembarrancarlo y remolcarlo hasta Gibraltar a costa de importantes pérdidas. A pesar de que la batalla ya estaba perdida para entonces, Saumarez buscó hundir todos los barcos franceses, pero le resultó imposible debido a las baterías españolas, las cuales no se callaron en toda la batalla, lanzando incansables plomo contra los británicos. Al almirante inglés no le quedó otra opción que admitir su derrota ante la artillería española, que en un primer momento despreció y ahora sorprendía debido a todo el daño que le había causado. Pasada la 1 de la tarde, las naves inglesas se retiraron entre vítores y gritos de alegría desde la costa. Los ingleses salieron de Algeciras perdiendo el Hannibal, el Pompey se retiró sin posibilidad de reparación a medio plazo y el César muy dañado. Según los historiadores franceses, los ingleses tuvieron que lamentar 1.500 muertos y heridos, lo que parece un poco exagerado. Por su parte, los ingleses reconocieron 121 muertos y 240 heridos. Por parte franco-española, la mayoría de barcos franceses sufrieron importantes daños y 5 lanchas cañoneras españolas fueron hundidas. Se contabilizaron 306 muertos y 280 heridos. No hay muchos detalles sobre la batalla desde el punto de vista terrestre. La principal razón, ni españoles, ni franceses, ni británicos reconocieron el protagonismo de las baterías costeras.
Los primeros, debido principalmente al desastre del estrecho una semana más tarde. Los segundos, porque no querían empañar las armas francesas. Y los terceros, porque les resultaba insultante haber sido derrotados por artillería de costa. Aunque, si lo pensamos bien, 3 batallas que perdieron los británicos durante esta época fueron contra artilleros españoles: Santa Cruz de Tenerife, Cádiz y Algeciras.